La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escucha? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. La casa. Para Alma comenzó la ansiedad de acercarse a casa. El campo cambió, cubierto de maleza, con cráteres cada vez más frecuentes, cicatrices profundas de tractores oruga que alteraban el orden de la división de terrenos romana. Luego fueron carcasas de vehículos militares esparcidas, piezas de artillería y blindados, casas de campo destrozadas, túmulos y cruces diseminadas en la vastedad de la tierra. Ver esa destrucción despertó en ella una angustia sutil y profunda, y se dio cuenta de que transpiraba a pesar de que la temperatura ya suave y el aire de la noche traspasaban el vehículo. Una angustia sutil y profunda excavaba en ese cuerpo, mortificando la esperanza que la había sostenido. Se preguntó realmente qué encontraría. Y por primera vez, desde que había sido liberada, comprendió cómo la esperanza había sido la ilusión del optimismo. Sor Telesfora, con la cofia que se le agitaba, alegre, con la brisa de la ventana rota, asintiendo con la cabeza al paisaje, salió como un proverbio. El mal llega a caballo y se va a pie. Y el significado era claro. En la Piazza Roma, en Massa Lombarda, un militar blancuzco por el polvo y con la acostumbrada banda traffic detuvo el ómnibus para dar prioridad a un cortejo de manifestantes, en su mayoría jovencitas, hermosas, sonrientes, algunas vestidas de varón, con los cabellos cortos, las camisetas sin mangas, shorts militares y las piernas desnudas. Eran de lo más feroces y llevaban bien alto carteles de pan y trabajo, muerte a los colaboracionistas, elecciones ya. Soldados con casco plano, el brode inglés, observaban a las jóvenes más interesados en sus muslos que en sus carteles. El contraste fuerte entre las ruinas en las que se movían las manifestantes y la pasión expresada por esa juventud despertó en Alma la nostalgia de la humanidad que la guerra había logrado destruir, pero también el secreto de una vida que continuaba conservando un significado. Eso fue algo bueno, porque una vez que atravesaran la puerta de Lugo, apenas unos pocos kilómetros de camino, la regresarían al lugar donde había nacido, donde había crecido, al lugar donde su existencia había tenido ese significado, donde había nacido distinta, sin saberlo. Los reflejos de Cosma se pusieron a prueba por la aparición de un enorme camión con lona, un Lancia 3RO. «San Gennariello», prorrumpió el chofer. El camión, perteneciente, por lo que estaba escrito en la puerta, a la compañía de autotransportes Fratelli Rani di Lugo, provenía de una avenida lateral cercana al río Santerno y debería haberles dado el paso. El hombre delgado frenó inmediatamente, las ruedas se deslizaron sufrientes sobre el pavimento y las pasajeras se agarraron de los asientos. También Alma, quizás debido al movimiento brusco,
Tuvo una sensación indefinida de alarma y luego sintió el aire moverse alrededor de ella con ese movimiento circular como sobre el lago en el pabellón del piano. Y supo que era la Roi de Homero. Se estremeció. Las imprecaciones de Cosma no tuvieron éxito. El conductor del camión, que continuó impertérrito la maniobra, anegando el ómnibus en un mar polvoriento. Una cantidad impresionante de cruces irregulares se extendían, adosadas al muro del cementerio, induciendo a pensar que adentro no había más lugar. Fue la primera imagen de Lugo. Alma se sentía tironeada entre un sentimiento de tristeza y soledad y el ansia de regresar, e involuntariamente comenzó a observar a las personas detenidas en el camino, buscando reconocer rostros familiares. Una vez atravesada la puerta Brozzi y la rectilínea vía Mazzini, fueron a la Roca. Y aquí le dijo a Cosma: «Detente, he llegado». Se lo dijo a sí misma mentalmente: «He llegado a casa». Y no lo creía. El ómnibus se detuvo apenas pasado el edificio rosado de la Banca d'Italia frente al Pavaglione. Sor Telésfora y el chofer descendieron. Alma sacó del morral algunos billetes de 10 de las liras AM recibidas en Milán y se los entregó a la monja. Le temblaban las manos. Para su santa humildad. La religiosa la abrazó con ternura y fue difícil hablar debido a una pesadumbre inexpresada. Así lo pensó Cosma al elegir el momento con el mejor augurio de su corazón partenópeo. Signum statevene aquorta. Y le apretó la mano con aire preocupado. Desde las ventanas destruidas, las colegialas la saludaron con amplios gestos de brazos. La monja y el chofer volvieron a subir a bordo. Se cerró la puerta y el ómnibus retomó su viaje hacia Faenza. Alma escuchó el último saludo de Telésfora, la cabeza y la cofia saliendo de las ventanas. ¡Shalom! Se quedó sorprendida frente a eso. No quería ver las señales del conflicto, porque esa era su región y la recordaba intacta. Cortó por Piazza 20 Settembre, ignorando el pabellón de Baracca y los escombros bajo los pórticos Lobatelli. Acompañada por esa percepción sólida y permeable que no lograba identificar, se encaminó decidida hacia Corso Ettore Muti, la calle sinuosa que desde el centro terminaba en Puerta Ghetto, en dirección a Bagnacavallo. Contaba los metros que la separaban del número 49 y mientras proseguía, con el corazón en la boca, las carótidas palpitando fuerte, apretaba en el pecho el pequeño morral como si hubiera un escudo y escrutaba la calle en busca de una cara conocida. Miraba la calle en busca de algo normal. El Politeama Venturini, en pie, entre los espacios dejados por los derrumbes y los edificios acribillados a balazos, parecía abandonado. Recordó el ritual de familia los domingos por la tarde. Ir al cine. Hay imágenes que sin motivo habían entrado en la memoria en puntas de pie y permanecían enraizadas como los árboles. Una de estas era el interior del Politeama. Las butacas acolchadas y cómodas que los recibían por un par de horas, a ella y a Homero. Par de horas de sueños, de emociones, ella y Homero. Del edificio del juzgado entraban y salían soldados de piel oscura, con barba y turbantes vistosos, y más de uno la miró con interés. Una columna de camiones oruga aliados se anunció con un gran estruendo, transitando rápido hacia la Roca, y Alma instintivamente se puso al reparo en la esquina de la calle Marescotti. Eran los últimos 40 metros de un viaje de regreso que había comenzado en Polonia.
Los últimos 40 metros de un viaje de regreso de 1440 kilómetros de largo. No pudo ignorar la destrucción de la sinagoga. De esa obra de arte barroca no quedaba casi nada. Pensó en cómo la cercanía del templo había sido para Homero el motivo para adquirir la casa en el viejo gueto. Las familias judías se habían dispersado por la región al no tener más necesidad de permanecer concentradas allí, en la estrechez de casas viejas con pequeños patios, galerías comunes y escasez de jardines. Pero Homero era un hombre religioso, de una religiosidad sabia, ligera, impregnada de vitalidad. Y tener el templo frente a la casa le había parecido la mejor bendición posible. No reconocía a ninguna persona, ningún niño, entre los transeúntes nadie. Parecía que la ciudad había renovado a todos sus habitantes y adquirido un carácter de extranjeridad inesperada. En la luz del atardecer, Corso Muti parecía todavía más sórdido. Las fuentes no estaban surtiendo agua, y Alma se acordó de que al final de la calle, pasando el barrio, faltaba la alta e inconfundible silueta color crema de la torre híbrida. Número 49. Intacto. Tuvo frío. El hall de entrada y luego el minúsculo patio. No estaban más las rosas en el cantero de la tierra a la izquierda, en el límite, solo pasto seco. Las persianas del primer piso estaban abiertas. ¿Las habían olvidado así, hacía un año? ¿Era posible? Tuvo todavía más frío. Ingresó en el hall de entrada. El olor a aceite de lino cocido usado por Homero para la madera de la barranda. Faltaban las 2 macetas donde plantaba flores de estación. El borde del pozo con el arco para la polea. Recordó cuando por la mañana, al alba, antes de que construyeran el acueducto del Espinadelo, sacaban agua con los baldes. Se acercó, y no por nostalgia. Bajo la saliente de 7 o 8 centímetros entre la parecita y la albardilla, Homero había quitado la cal de una pequeña porción de la salida e insertado una llave de reserva. Acarició con los dedos la superficie y se dio cuenta de que temblaba. La llave estaba todavía allí. La tomó. Le quitó el polvo. Cifrada, plana, con el latón todavía brillante. Se le empañaron los ojos y tuvo un leve mareo. Se acercó a la escalera y subió lentamente los peldaños de ladrillo con los pies intimidados, el corazón palpitando fuertísimo en las carótidas, la boca seca de improviso, el sentido de inquietud, el miedo que no la había abandonado nunca. La puerta. El olor del aceite de lino todavía más intenso. Alguien había quitado la mezuzá de la jamba de la puerta. Quedaban los agujeros de los tornillos, rellenados desprolijamente. Pensó cuando había soñado con el Habsturmführer Kramer en la cama de su casa. Tuvo miedo de encontrarlo de verdad. Quizás tenía razón Lea. Era todo un engaño, una broma trágica de los alemanes. A ese pensamiento inverosímil se le descargó sobre el cuello un nuevo vértigo que la hizo tambalear. Metió la llave en la cerradura. Le temblaba la mano. La llave entró, pero no giraba. La sacó, volvió a meterla, volvió a probar. 2 veces. A la tercera tentativa, la puerta se abrió. Desde el interior. ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? No era el Habsturmführer Kramer. Un medio hombre, con la cara sorprendida y en camiseta y en zapatillas, calvo, con los cabellos peinados a la fuerza, con una gomina que le dejaba brillante la frente. Alma lo miró fijo, sin decir palabra.
Luego comenzó a mirar hacia arriba, al lado, detrás de él, con aire extraviado. No estaban más sus muebles. No estaba más esa sobriedad en la que se reflejaba Homero, sosteniendo que la simplicidad no desilusionaba nunca. Todo estaba cambiado. ¿Quién es usted? Esta es mi casa. Y Alma se escuchó responder como si se desdoblara y las palabras le salieron difíciles, empastadas de incredulidad, pertenecientes a otro mundo. El medio hombre trató de responder abriendo la boca como un pez, y a sus espaldas se materializó una mujer, insignificante como él, con los cabellos ondulados y una camiseta casi transparente que dejaba ver 2 grandes areolas rosadas. «Señorita», la apostrofó agresivamente, «esta es nuestra casa, la hemos comprado, todo está en orden». «¿La compraron a quién?» «A los Egeli». «No le encargué a ningún Egeli que vendiera mi casa». Quiso entrar, pero el medio hombre trató de cerrar la entrada. Alma saltó para contrarrestar la maniobra y la mujer se enojó y comenzó a gritar: «¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! Si no, llamo a los carabineros». Comenzó a ayudar al otro y lograron volver a cerrar la puerta. «Las leyes no las hemos hecho nosotros, estimada señorita», sintió exclamar al medio hombre detrás de la puerta. Alma empezó a golpear la puerta con las palmas de las manos, gritando «¡Abran!» con todo el aliento que tenía, y poco a poco la abandonó la fuerza. La mujer continuaba despotricando y amenazando con llamar a los carabineros y luego pasó a insultarla en dialecto. La cabeza empezó a flotar, las piernas se le aflojaron y cedieron. Alma se deslizó hacia el piso, siguiendo la verticalidad de esa puerta que había cruzado en brazos de Homero el día de su casamiento. Y también la había atravesado con Belia en sus brazos, orgullosa de una niña tan única. En esa puerta se apoyaba, acurrucada en el piso, desesperada. Belia, Homero. Llegó el llanto, que la sacudió con jadeos, le apagó la voz, le redujo la respiración y le sustrajo toda esperanza de refugio. Del departamento no llegaba ningún ruido. El medio hombre y la mujer desaliñada, con los oídos pegados a la madera, escuchaban el sufrimiento desesperado de Alma. Esperaban que se fuera. Con los ojos llenos de lágrimas, Alma descendió con esfuerzo la rampa de la escalera. Elevó la mirada al balcón de la esquina, donde se ubicaban en el verano para disfrutar del aire fresco de la noche y admirar las audaces volteretas de las golondrinas. Le pareció entrever, ahí, disimulada entre las cortinas de las puertas-ventanas, la silueta vulgar de la mujer. Luego los ojos subieron hacia la cornisa y percibió 3 nidos todavía allí, aferrados a las vigas, y minúsculas cabecitas negras que se movían frenéticas en espera de los padres. Habían regresado, como cada año. Esa era su casa. Allí estaban su historia, sus recuerdos, los testimonios de quien no era más que memoria y añoranza. Esa casa era ella, Homero, Belia, sus padres y el amor intenso que los había unido. Esa casa era su nido. Se acuclilló, sentada en el primer escalón de la escalera. Se recogió abrazándose, con la cabeza apoyada en las rodillas. Comenzó un lento balanceo que se volvió un acunarse, como si se hubiera vuelto a ser una niña. Lloró de nuevo hasta consumirse. Luego sintió la ligera corriente de aire moverse y envolverla y querer consolarla. Era Homero de nuevo, y lo supo enseguida. Nadie, no reconocía más a nadie.
Tocó en la puerta de los Conforti, de Jona, de Mano Sinigalia, de las hermanas Faenza, sin éxito. Parecían haber desaparecido en las casas destartaladas. No sabía a quién recurrir, dónde refugiarse. Nunca, nunca iría a los carabineros. Volvió a ver el campanario de Santa María delle Grazie. Pensó en don Bríscola. Para vivir Flores de la Memoria de Paolo Casadio, es preciso que te instales en su contexto, en el drama de una época que aún tiene ecos en nuestro presente, la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, 1945, el Holocausto. Increíble, increíble que hoy, en el siglo XXI, ese holocausto esté tomando sus propias dimensiones, sus propias características en otro puntito del planeta. Otro genocidio de niños y de mujeres que se han vuelto ríos de sangre, alaridos de dolor sin respuesta entre los escombros, la falta de comida, el hambre, la incertidumbre, el dolor físico, moral y espiritual. Ese es el contexto en el que tenés que instalarte. Aferrate a ese mapa que sucede hoy y también en aquel 1945 que describe Paolo Casadio en su novela. Si podés evocar esa imagen, vas a caer cautivada, cautivado ante la historia de Flores de la Memoria, porque no hay modo de comprender a los personajes. No hay mejor modo de comprenderlo que empatizando, que transitando con ellos esa historia. Los personajes de esta novela son Alma, una sobreviviente de Auschwitz que vuelve a su casa de Italia. El fragmento que te acabo de narrar es justamente cuando ella llega a la casa en Italia. Ella quiere encontrar a Belia, recuerda a Homero. Aquí es donde realmente empieza el tránsito de esta lectura, de esta novela. Un viaje que va a llevarla a ella, junto a la finura de la escritura de Paolo Casadio, de Polonia a Suiza y de allí a Italia. Aquí te narré cuando llega a su casa, como te decía recién, a la casa italiana. Queda el viaje del recuerdo, de lo que fue y no será. Queda el choque brutal con lo que fue y es. Queda enfrentar la pérdida, el espanto, buscar las estrategias de la resurrección. Todo esto que es el material narrativo, la estrategia literaria, el universo poético que nos propone Casadio. Paolo Casadio hace de esta novela un permiso para que el lector viva y se conduela con sus personajes, pero también para que después del impacto de haberlos acompañado a través de esta historia, pueda conectar el lector con la reflexión que se impone sobre el odio, sobre la destrucción, la barbarie, la humanidad. Sobre todo eso, nada bueno viene, ni antes ni ahora. Pero su generosidad de autor, consustanciado con la vida, que nos permite la luz del resquicio, ese que se abre cuando, como alma, sabemos que hay otros y otras que han sobrevivido y que no tienen en su corazón más que perdón, paz y amor. A Casadio en la Argentina apenas deben conocerlo, si es que lo conocen, los especialistas en literatura italiana. Nacido en 1955 en la Bella Rávena, vive en Godo, localidad cercana a su ciudad natal. El niño del tren es su primer libro traducido al castellano. Esto escribe el periodista Sebastián Riestra en una reseña de El niño del tren que escribió para el diario La Capital. La editorial Edasa, a la que pertenece esta edición que yo te acabo de narrar de Flores de la Memoria y que cobija en su catálogo autoras y autores, obras
de indudable prestigio y calidad, publicó en sus redes, al momento de hablar de Casadio, que perteneció a aquella generación a la que le estaba prohibido aprender el dialecto de su lugar de nacimiento, y que puede que por eso lleve años interesado en el idioma y en las historias de su tierra. Esta, la de Flores de la Memoria, es una historia de su tierra, pero la pluma de Casadio la vuelve universal. Y no solo la vuelve universal, cuando decimos universal, la vuelve universal en tiempo y espacio, porque esta historia está narrada después de la Segunda Guerra, pero, como te decía al principio, podría narrarse hoy. Puedo darte datos fríos para contarte quién es Casadio y para que busques, además de esta maravillosa, sensible y hermosa obra que es Flores de la Memoria, que busques otras cosas de su literatura. Los datos los ofrece la página de Daza. Casadio publicó los libros de Alan Sagrot, 2012, en coautoría con Lucía Carabelli, y El Cuarto Verano, en 2015, por el cual obtuvo numerosísimos premios. El Ravenna e le sue pagine, en 2015, el premio Il Delfino Marina di Pisa, en 2015, el Premio Internacional Literario Montefiori, en 2015, el Premio Especial Ópera Prima Cinque Terre Golfo dei Poeti, en 2016, el Premio Especial Católica, en 2016, y el Francesco Serantini, de 2017. En Edasa, es decir, para nuestro mercado argentino, para que vos lo puedas encontrar en la librería, publicó El Niño del Tren en 2018 y ahora, en este 2024, bueno, fue en 2024, yo te lo estoy reseñando ahora en 2025, Flores de la Memoria, que es su segunda novela bajo el sello de Daza. Puedo darte estos datos fríos para que busques al autor y a su biografía, pero te advierto que con solo abrir las páginas de Flores de la Memoria vas a encontrarlo a Casadio. Vas a saber de él y su indeclinable gusto por la sencillez que permite activar los sentidos al momento de la lectura. Una recomendación te doy, para todo lo que leas, no solamente para esta novela. No pases de párrafo sin antes haberte imaginado la escena, sin que esa escena esté completa en tu cabeza. Lee lento, degustando cada palabra, cada párrafo, porque Casadio conoce el lenguaje y sabe cómo crear las pausas, sabe cómo construir esa canción, esa melodía con la que Flores de la Memoria se te va a hacer carne y va a oficiarte de puente entre el pasado y el presente. Porque Casadio no es solo un escritor exquisito y sin manierismos, no. Es también un hombre que entiende que la materia afectiva y racional de la que estamos hechos todos y todas nosotros es inalterable. Somos memoria, somos flores olorosas que nos recuerdan cuando fuimos felices. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en iVoox, las plataformas de Casa Montenegro Podcast.